ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todas las semanas nos reúne puntualmente a esta hora para hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones en general. Hoy con un tema muy especial, con un tema que prácticamente no lo hemos hablado prácticamente en nuestros programas, y también con un invitado muy especial. Yo insistí bastante para traerlo y bueno, hoy pude conseguir que venga, así que vamos a tratar de que él vuelque todos sus conocimientos, ¿no es cierto?, aquí, en este lugar, y que a ustedes que están del otro lado de la pantalla, obviamente les signifique algo que les sea de utilidad, como siempre decimos, que les interese, que miren un poco hacia adentro a ver si no le está pasando algo de esto, esperemos que no. Así que bueno, hoy nos acompaña el doctor Gerardo Moreno. El doctor Gerardo Moreno, le voy a dedicar un par de minutos porque realmente se lo merece. Él es médico cardiólogo y electrofisiólogo. Hay una palabra que no se escucha mucho, pero bueno, él después lo va a explicar mejor, es hablar un poco de la parte eléctrica del corazón, algo así, ¿no? Tiene una vasta experiencia y una amplia formación. Él hizo su especialidad en España, más precisamente en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, la Universidad de Alcalá de Henares. Después se vino a Misiones y desarrolló otras actividades y las desarrolla. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAMI durante un tiempo. Hoy es profesor de la Cátedra de Cardiología. También es el jefe de arritmias del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones, anexo al Sanatorio Boratti. También es un gran motivador, un emprendedor, al punto tal que desarrolló la formación y la está desarrollando, ¿no es cierto?, en este momento y ya vigente, de las residencias de cardiología, el primer instituto privado que cuenta con residentes en cardiología en la provincia. Y obviamente a cargo del doctor, como jefe de residentes, como coordinador de las residencias. También debo mencionar que él es presidente de la Fundación Cardiovascular de Misiones y también es el presidente del Comité de Arritmias de la Fundación Cardiológica Argentina, de la Asociación Cardiológica Argentina. Así que, y bueno, obviamente desarrollando su actividad en el Instituto de Cardiología y en el Sanatorio Boratti, y cuando ustedes empiecen a escucharlo van a entender qué es esto de la electrofisiología. No son muchos los especialistas en Misiones, vamos a dedicarle el tiempo que sea necesario para tratar de entender un poco esto. Así que, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Manolo, por la invitación. Semejante presentación. No, pero es la que te mereces. Genera presión. Muchas gracias, muchas gracias. Me olvidé decir una cosa. ¿Qué? Porque a los médicos nos dicen doctor. Sí. ¿No es cierto? O doctores. Ajá. En realidad nosotros somos médicos. Sí. Yo particularmente soy médico, soy pediatra, soy médico. El doctor Moreno es doctor en ciencias de la salud, o sea, doctor en medicina. Hay que estudiar un poco más para, aparte de ser médico, ser doctor. Entonces, bien dicho y bien puesto el título de doctor Gerardo Moreno. Muchas ¿no? gracias, muchas gracias. Es algo que apasiona y que uno, después de muchos años, genera un proyecto de investigación que tenga que ser innovador, que aporte conocimientos a la medicina actual y básicamente te desarrolla en lo académico y en la investigación. Es un título que tiene más utilidad en el ámbito académico. Correcto. Más que en el profesional. Sí, sí, sí. Y nombrabas recién la especialidad, que es la electrofisiología, que es lo interesante de comentarle a la gente, que se trata básicamente de los problemas o trastornos eléctricos del corazón.
muy asociados a la palabra arritmia. Cuando hablamos muchas veces, recibo pacientes en el consultorio derivados por arritmias y el paciente no terminó de entender exactamente qué es una arritmia. Es una de las primeras preguntas que hacen y trato de explicarles que a nivel de nuestro corazón tenemos un sistema eléctrico que es el responsable de generar cada uno de los latidos de nuestro corazón, teniendo primero un motor eléctrico, es decir, un grupo de células que tienen la capacidad de generar energía eléctrica y una serie de cables que distribuyen toda esa energía a todo el músculo cardíaco. Si falla el motor que genera la electricidad o si esos cables eléctricos se cortan, hablamos de distintos tipos de ritmos cardíacos que son considerados arritmias, fuera del ritmo normal. Algunos son para mayor velocidad del corazón que generan taquicardias y otros son más lentos y generan bradicardias. Ambos generan distintos tipos de síntomas que pueden llevar en forma urgente al paciente a una guardia de emergencia o por ahí son síntomas más solapados que el paciente muchas veces no está seguro cuál es la causa y termina consultando a un cardiólogo, a un médico clínico, que sobre todo con el electrocardiograma, que es la herramienta principal en este caso, llegan a hacer el diagnóstico tanto de una taquiarritmia como de una bradiarritmia y es el motivo principal por el cual derivan a los pacientes al cardiólogo y el cardiólogo, dependiendo de la complejidad de la arritmia, ve si es necesario o no derivar al electrofisiólogo, al especialista de arritmias. Habitualmente cuando el cardiólogo nos deriva, digo nos deriva porque en la provincia, como vos dijiste, somos pocos, pero de los pocos que somos, 3 trabajamos en la misma institución. Es un trabajo en equipo que siempre realizamos, después vamos a compartir imágenes. Siempre nos derivan, recibimos al paciente con el motivo de derivación del cardiólogo y vemos si requiere o no una terapéutica invasiva en la mayoría de los casos. Ya que cuando es una terapéutica no invasiva, farmacológica, muchas veces ya la comenzó el cardiólogo con muy buen criterio. Algunas veces pide una segunda opinión para que el especialista evalúe a ver si es el mejor fármaco para ese tipo de arritmia o si hay una terapéutica nueva farmacológica, pero en la mayoría de los casos cuando recibimos la derivación es o para una terapéutica invasiva como el implante de un marcapasos, una cardioversión eléctrica programada, una ablación de las arritmias o la realización de un estudio electrofisiológico que lo que hace es determinar cuál es el riesgo que tiene ese tipo de arritmia. En muchos casos son arritmias de bajo riesgo que básicamente generan sí, la molestia de las palpitaciones como síntoma principal. A veces puede ser la falta de aire, el cansancio, en otros casos pueden ser mareos muy importantes o incluso hasta la pérdida súbita del conocimiento, que lo llamamos habitualmente síncope. Cualquiera de estos síntomas puede llevar a la consulta del paciente, el cardiólogo evaluar si hay sospecha o no de que una arritmia haya generado estos síntomas y enviar la derivación a un especialista. Nosotros, además del trazado electrocardiográfico, en la mayoría, no siempre, pero en la mayoría de los casos, pedimos otro estudio que es el Holter, que es un estudio también electrocardiográfico, pero continuo, de 24 o 48 horas, para poder evaluar en el paciente en un día normal de su vida, con las actividades habituales, si tiene algún trastorno en el ritmo cardíaco que se asocie a los síntomas que el paciente refiere. Claro. Por eso está bien bueno que lo aclares así, porque la gente dice, ¿por qué me voy a poner un aparato 24, 48 horas si yo me hice un electrocardiograma, me lo hizo el doctor y me dio perfectamente bien? O sea, a lo mejor una persona que tuvo algún síntoma, en más o en menos, como decíamos, que tuvo una taquicardia, o sea que el corazón estaba acelerado, o al contrario, que estaba latiendo muy bajo, dice, pero yo fui al cardiólogo, me hizo un electro y estaba perfecto. Bueno, estaba perfecto en ese momento, claro, seguramente, ¿no? En el momento en que ocurrió el evento. Exacto. No habrá estado perfecto. El electrocardiograma refleja el comportamiento eléctrico del corazón en solo los 10-15 segundos que tarda en salir ese papelito.
Entonces, si el trastorno eléctrico del paciente no está presente en forma continua, en el trazado electrocardiográfico puede no salir. Bien. Por eso es que el Holter de 24 o 48 horas, según corresponda, nos puede ayudar hasta incluso determinar cuál es el factor que desencadena tanto la taquiarritmia como la bradiarritmia. Hay muchas veces que situaciones emocionales, estresantes, ya sean positivas o negativas, pueden facilitar el inicio de una taquiarritmia. Muchas veces el paciente en reposo o después de un esfuerzo, como se llaman las maniobras de Valsalva, que es cuando uno hace esfuerzo con la glotis cerrada, con la garganta cerrada, son situaciones que pueden desencadenar una bradiarritmia importante. Evaluando las 24 horas podemos saber si el motor eléctrico está latiendo a la velocidad que corresponde. Eso se llama la enfermedad del nódulo sinusal, que el nódulo sinusal es el motor normal del corazón. Entonces, nos brindan mucha información para poder analizar en forma integral al paciente. Otro de los estudios que siempre evaluamos para ayudarnos tanto para el diagnóstico como para el pronóstico del paciente, es decir, saber cuánto de riesgo tiene, saber qué urgencia tiene la determinada arritmia que pudimos haber encontrado, es un ecocardiograma para poder ver si el paciente tiene un corazón sano estructuralmente o funcionalmente o ya un corazón enfermo. Bien. A grandes rasgos, un paciente que tiene una arritmia en presencia de un corazón ya dilatado, con poca fuerza, con algún trastorno en el movimiento, con alguna valvulopatía severa, obviamente esa arritmia es de peor pronóstico que si el paciente tuviera la misma arritmia en un corazón totalmente sano. Bien. No siempre el resultado de este estudio determina el riesgo, pero en la mayoría de los casos nos brinda una herramienta para poder tranquilizar al paciente y decirle que el tipo de arritmia que está padeciendo, los síntomas que el paciente refiere, puedan ser de bajo riesgo, que se controlan relativamente fácil con un tratamiento farmacológico o muchas veces, Manolo, con un cambio en el estilo de vida. Eso es algo que lo luchamos habitualmente en el consultorio. Digo lo luchamos porque más allá de los consejos fríos, si uno no se compenetra con el caso clínico, tal vez el paciente no termina de tomar conciencia de la importancia que tiene el estilo de vida para prevenir o incluso para disminuir el riesgo que puede tener una arritmia. Como siempre en cardiología, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, cuando tienen dislipemias, colesterol muy alto y no está adecuadamente controlado, son pacientes que si normalizan, cambian el estilo de vida, normalizan los factores de riesgo, francamente disminuye la incidencia de arritmias cardíacas. La mayoría de estas arritmias que cambian con el estilo de vida del paciente son las que, cambiando el estilo de vida, estamos normalizando el funcionamiento del músculo cardíaco. Y al normalizar el funcionamiento del músculo, tenemos muchas más chances de que la electricidad también se estabilice. No pasa siempre porque hay muchas enfermedades eléctricas que tienen relación con la genética, entonces depende mucho de la herencia. Hay algunas arritmias de origen genético que son de muy alto riesgo y cuando hablamos de alto riesgo es riesgo de muerte súbita, lamentablemente, tanto desde la infancia, adolescencia, como en adultos jóvenes, son principalmente la causa de muerte súbita en este grupo etario. Es por eso que si uno tiene síntomas que hagan pensar en una arritmia, lo ideal es la consulta precoz para poder evaluar desde el electro a los antecedentes familiares del paciente que tienen mucha importancia, los síntomas que refiere, hacer estudios complementarios y uno tiene una cierta tranquilidad después de haber evaluado. Digo cierta porque lamentablemente hay algunas arritmias cardíacas que no aparecen en ningún estudio complementario y lo que hacemos es básicamente darles herramientas de conocimiento a los pacientes para poder identificar y saber cómo manejarse ante un nuevo síntoma. Bien. Ya que tenemos que estar alertas para poder detectar a la arritmia. En el trazado electrocardiográfico, sobre todo en los niños, adultos, jóvenes y en los adolescentes, sí podemos encontrar cambios eléctricos sutiles en el trazado electrocardiográfico
que nos hagan pensar en algunas arritmias de origen genético, como son el síndrome de Brugada, la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome de Cute largo. Después hay datos sí ya muy específicos, muy del especialista. Lo digo porque realmente cuesta mucho identificar en el trazado electrocardiográfico, que nos pueden hacer pensar en arritmias que también son de altísimo riesgo, como las taquicardias catecolaminérgicas, que lamentablemente se asocian mucho al ejercicio, sobre todo en adolescentes, adultos jóvenes, que al máximo de esfuerzo, cuando el paciente está liberando mucha cantidad de adrenalina, la adrenalina se comporta como un estímulo para iniciar esta taquicardia y lamentablemente pueden presentarse o como episodios sincopales, sí, donde el paciente vuelve en sí sin ninguna complicación, o lamentablemente sí como muerte súbita. Habrán visto muchas veces las noticias de muerte súbita en el deporte. Sí, bueno, sí, están sí. directamente relacionadas a las arritmias. Si uno dice, como un deportista en plena cancha de fútbol, por ejemplo... Exacto, sospecha que es la persona más saludable de todas. Está re preparado, está entrenado, lleva una vida metódica y sin embargo en medio del partido... Una complicación. Se cayó y a veces no. Es sumamente, por suerte, para no alertar a todo el mundo, es extremadamente raro, extremadamente infrecuente, pero podemos hacer para que sea más infrecuente con la prevención, con el estudio. Hoy en día la mayoría de las escuelas piden la valoración de los chicos para poder hacer actividad física de manera segura. Por supuesto que uno tiene que testear a muchísimas personas para poder identificar un caso, pero lograr identificar un caso, salvar una vida, justifica toda la valoración que uno haya podido hacer a miles de niños o adolescentes, ¿no? Gerardo, ¿son frecuentes las arritmias así en lo que vos ves en la vida diaria, ¿no es cierto?, en tu consultorio? O sea, a vos te llega la gente que ya te viene con la sospecha o con la certeza de una arritmia. Claro. Digamos, ¿es algo frecuente, como decir, bueno, es como la diabetes, como la hipertensión, o forma parte de un contexto? Sí, es frecuente. Yo digo, es frecuente. Por suerte, las más frecuentes son muy poco sintomáticas. Entonces, tal vez los pacientes no consultan porque no les generan ningún tipo de preocupación. Sin embargo, si uno hiciera en forma regular, por ejemplo, un Holter, un electro al azar, encontraríamos muchos pacientes que tienen arritmias que son las extrasístoles, se llama, son latidos fuera de tiempo. Si uno tiene el corazón latiendo en forma regular, hay un solo latido que sale de tiempo y que uno lo puede determinar en el trazado electrocardiográfico. Pero si son muy pocas o el paciente estaba totalmente atento a otra situación, pueden no sentir ningún tipo de molestia y eso hace que no vaya a la consulta. Con esas arritmias no es tanto el problema, sino sobre todo, lamentablemente, con la arritmia más frecuente de todas, que es la fibrilación auricular. La fibrilación. Y esa arritmia sí que lamentablemente es la más frecuente, está muy asociada al grupo etario. Cuanto mayores somos, más posibilidades tenemos de desarrollar esta arritmia, ya que se asocia muchísimo a la degeneración natural que va sufriendo el músculo cardíaco y sobre todo al estilo de vida y a los factores de riesgo que tiene el paciente. Lamentablemente esa arritmia sí puede ser asintomática. Y muchas veces nos enteramos que el paciente tiene la arritmia cuando ya tiene la complicación. Y lo más triste es que la complicación de esta arritmia es un accidente cerebrovascular. Claro. Entonces, es muy triste que se haya pasado por alto, que no se haya podido detectar anteriormente y ya uno conoce al paciente con la complicación de la misma, ya que un accidente cerebrovascular puede no dejar una secuela importante o a veces ser transitorio. Con mucha suerte, siendo transitorio o con la rehabilitación que indican los neurólogos, podemos volver a una vida normal, pero muy triste cuando, no habiendo detectado la arritmia, se presenta ya con un accidente secuelar y lamentablemente le cambia la vida al paciente en segundos. Es un instante, se produjo el accidente cerebrovascular. Muy triste. Y uno quedó probablemente con una lesión. Sin duda. ¿Cierto? Son de toda nuestra especialidad las dos patologías tal vez más dolorosas, la muerte súbita en el grupo de gente joven, sana por lo demás, y el grupo de pacientes que hacen fibrilación auricular con complicaciones.
Por suerte, insisto, para no alertar, ¿no?, hay muchas herramientas para poder prevenir estas complicaciones, para poder detectar a tiempo estas arritmias. Hay terapéuticas que claramente disminuyen sus complicaciones. Si uno la detecta, se pueden hacer tratamientos que claramente previenen un accidente cerebrovascular, o si uno detecta una arritmia de alta mortalidad, hoy en día hay dispositivos intracardíacos que podemos implantar que claramente normalizan para que el paciente vuelva a hacer una vida normal, sabiendo que está totalmente protegido ante una situación extrema. Ahora, te pregunto, una vez que uno detectó una arritmia en una persona, ¿no es cierto? Digamos, si está bien controlada, si está bien tratada, obviamente tendrá su porcentaje, su margen de riesgo, pero también puede llevar una vida relativamente normal. Total, en la grandiosa mayoría de los casos, los pacientes con arritmias de todo tipo, tanto las de alto riesgo como las de bajo riesgo, tratadas adecuadamente y controladas en consultorio con la regularidad que corresponde, el paciente lleva una vida absolutamente normal. Son muy pocas las arritmias que son inhabilitantes o que le cambian drásticamente la vida al paciente, son muy pocas. La mayoría, insisto, son detectables, corregibles, seguibles, y hay arritmias, esta es la mejor noticia de todas, creo, que son curadas. Son curadas. Curadas de por vida. Entre ellas están la taquicardia paroxística supraventricular, que son muy habituales a mediana edad, estamos hablando grupo etario entre 20 y 50, 60 años los pacientes. Ese grupo de pacientes, principalmente mujeres también, tienen arritmias que se dan por circuitos específicos de reentrada dentro del músculo cardíaco, que nosotros a través de un cateterismo especial podemos llegar a detectar la localización del circuito, quemar el circuito y se interrumpe de por vida. Esa arritmia no se repite nunca más. Vos dijiste taquicardia paroxística, parece un nombre raro, así, taquicardia paroxística supraventricular. Por ejemplo, el corazón de una persona normal, digamos, normal, de mediana edad, tiene una frecuencia de latidos más o menos estable. Cada uno tiene su propia frecuencia, pero más o menos andamos en 70, 72, más o menos. Arriba de 60 es arriba de habitual. 60 es y menos de 100. Y menos cuando una persona tiene una taquicardia paroxística, por ejemplo, ¿a cuánto late el corazón? El paciente está charlando, como nosotros, totalmente asintomáticos, latiendo su corazón a 70 latidos por minuto, y en forma súbita, de un latido al siguiente, pasa a 180, 200 latidos por minuto. De tal manera que un cambio tan súbito en la frecuencia del paciente hace que el corazón no pueda dar la cantidad suficiente de sangre para el cerebro, para el resto de los órganos, de tal manera que indefectiblemente genera síntomas. El paciente empieza con palpitaciones muy rápidas, con falta de aire, con mareos, la presión arterial disminuye, el paciente se siente muy mal. Por suerte no es más que eso, no es más que eso. El paciente, más allá de asustarse y tener gente que seguramente lo va a ayudar, debe estar tranquilo que puede llegar a una guardia de emergencia, y en la guardia de emergencia con fármacos específicos se corta súbitamente la arritmia para después poder estudiarlo de manera integral, saber el estado global de su corazón y decidir o definir si corresponde o no hacer una intervención para su tratamiento definitivo. Hay muchas de estas arritmias que realmente se corrigen de por vida, entre ellas el aleteo auricular. ¿En el aleteo cuánto vamos? En aleteo, que las aurículas están latiendo fijo a 300 latidos por minuto. 300 latidos por minuto. Pero el ventrículo, que es el que nos va a brindar la sangre a todos nuestros órganos, va a estar entre 150, 140, eso es lo más habitual. Después es sumamente variable según cada paciente, pero lo habitual es que haya una conducción. 2 latidos de la aurícula, un latido del ventrículo. Entonces, en la mayoría de los casos está 300 la aurícula, 150 latidos por minuto el ventrículo. Bastante bien tolerada por el paciente, más allá de que perciben las palpitaciones, un poco de falta de aire, pero llegan tranquilos a la guardia, da tiempo a hacer el tratamiento que corresponde y sobre todo, lo mismo que en la fibrilación auricular, administrar medicación anticoagulante,
porque tanto el aleteo auricular como la fibrilación auricular, la más frecuente de todas, es muy habitual que quintuplique el riesgo de formar un coágulo adentro del corazón. Y esos coagulitos son los que después complican y generan el accidente cerebrovascular. Perfecto. Bueno, Gerardo, estamos hablando de las arritmias, ¿no es cierto?, que pueden ser en más o puede ser en menos. Las dos son malas, sí, y hay que controlarse. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña y muy breve pausa y en el segundo bloque vamos a hablar con el doctor Gerardo Moreno de tratamientos, ¿no es cierto?, tanto de unas como de otras, y algunas recomendaciones que seguramente nos va a dar el doctor para cómo manejarnos, para saber si tenemos una arritmia, qué hacer para evitar alguna complicación si es que la tenemos. O sea, lo que hacemos siempre, ¿no es cierto?, un pequeño resumen de qué hacer en su casa cuando uno tiene un episodio o cuando sospecha que lo tiene, ¿no es cierto?, las famosas recomendaciones y prevención. Así que estamos, no se vayan, en un par de minutos volvemos y cerramos arritmias cardíacas. Como decía, en más o en menos, pero al fin arritmias. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta y vamos a completar el tema de hoy, ¿no es cierto?, que son arritmias cardíacas, con el doctor Gerardo Moreno. Él, como le decía, es cardiólogo y es electrofisiólogo, o sea, se dedica exclusivamente al tratamiento de las arritmias. Y hablamos en esta primera parte más que nada de las arritmias cardíacas, las que llamamos en más, ¿no es cierto?, donde el corazón late más aceleradamente, la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística, el aleteo, pero también es bueno saber, y como él ya lo mencionó también, que a veces el corazón late por debajo de lo que debiera latir, ¿no es cierto? Entonces, más lento de lo habitual, más lento, menos ¿no? de 60 latidos por minuto. Menos de 60. Ahora dice que hay gente que también dice, tengo 60, tuve 60 toda la vida y sí, puede está ser bien, completamente ¿no es asintomático. Es más, vemos muchos pacientes y sobre todo personas que han hecho actividad física toda su vida, que siguen regularmente haciendo, además de los deportistas profesionales, por supuesto, que tienen normalmente una bradicardia, tienen normalmente 50, 55 latidos por minuto, e incluso cuando son deportistas profesionales, gente muy entrenada, vemos pacientes de 48, 45 latidos por minuto. Ya igualmente es un margen que les explicamos cuáles pueden ser las complicaciones. Sin embargo, en la mayoría de la población lo que está estipulado es que sea de 60 latidos por minuto para arriba, a menos que estén tomando ciertos medicamentos que pueden normalmente bajar, incluso se busca como objetivo bajar un poco la frecuencia cardíaca, esos son los beta bloqueantes, se llaman. Que se busca como objetivo que el paciente esté siempre por arriba de 50 latidos por minuto. Estar entre 50 y 60 latidos por minuto depende de si le genera síntomas al paciente o no. Por ejemplo, si tengo 52 latidos por minuto y estoy todo el día cansado, me falta el aire, camino 100 metros y estoy cansado, o con 52 latidos por minuto estoy mareado permanentemente, uno asume que la bradicardia que está teniendo el paciente es la responsable de esos síntomas. Otra de las posibilidades es que el paciente tenga la frecuencia cardíaca totalmente normal, 70 latidos por minuto, y así como decíamos para las taquiarritmias, de un latido para el otro pasa a 200 latidos por minuto, también puede ser que de 70 latidos por minuto y de un latido para el otro caiga a 30 latidos por minuto. Esto pasa habitualmente en los bloqueos auriculoventriculares, que es lo más frecuente de esta patología cuando hablamos de las bradiarritmias. Los bloqueos, en la mayoría de los casos, lamentablemente son súbitos. El paciente súbitamente comienza con los síntomas, con mareo,
puede tener una pérdida de conciencia, con falta de aire, con adormecimiento. Eso lo obliga a la familia en sí a llevarlo de urgencia a una guardia de emergencia, Ajá. donde nosotros en ese caso sí, con un simple trazado electrocardiográfico, podemos identificar el bloqueo y sabemos que esos pacientes, en el 99% de los casos, no se corrige con otra cosa que no sea con el implante de un marcapasos. Un marcapasos. Un marcapasos es un aparatito, un dispositivo electrónico, metálico, pequeño. Que Tenemos imágenes, ¿eh? Creo que sí. Sí. Sí, acá. Ahí Esto está. es una radiografía de tórax donde vemos en la parte superior izquierda un dispositivo metálico. Ese es el generador, ese es el marcapasos, que como ustedes pueden ver desde el mismo salen dos cables que van hacia la silueta central de esta radiografía, que es la silueta cardíaca. Esos cables se ubican específicamente en lugares muy puntuales del corazón, y con el dispositivo, con la programación que nosotros hacemos, buscamos coordinar para que el corazón siga latiendo en forma sincrónica como naturalmente lo hace. Y ese marcapasos, el aparatito que veíamos recién, ¿dónde está colocado? Está colocado debajo de la piel, pero Sí. por fuera de la caja torácica. Ajá. Está debajo de la piel y por arriba. No está a la vista. No está a la vista. El paciente a nivel de la región subclavia, por debajo de la clavícula, claro. ahí está. Sí. Solamente tiene una herida muy pequeña de 5 a 7 centímetros, Ajá. muy lineal, muy Sí. pequeña, y debajo de esa zona, que naturalmente tenemos la grasa subepicárdica por debajo de la, subdérmica, Sí. está por debajo de la piel. Esa grasa nosotros con una cirugía, con disección, vamos separando y generando un bolsillo, un espacio para que quede el dispositivo y nuestro propio organismo le genere una bolsa, lo recubra y lo deje fijo en esa región. Bien. Una pregunta habitual del paciente siempre es si no puede haber un rechazo del material, y les explicamos que no, que gracias a Dios este tipo de material no tiene ninguna posibilidad de ser rechazada por el organismo. Hacemos una cirugía mínimamente invasiva, el paciente está despierto, solo se trabaja con anestesia local, y a través de la vena que está en esa región se llevan los cablecitos adentro del corazón. El paciente no siente dolor, no siente ningún tipo de molestia. Esos cables, dependiendo del tipo de bloqueo que tenga el paciente, colocamos uno a nivel de la aurícula y otro a nivel del ventrículo Que derecho. son los que le mandan la orden, digamos. Exacto. El de la aurícula le informa al marcapasos a qué velocidad quiere el paciente que vaya su corazón, porque dependiendo de qué tipo de actividad física realiza, Claro. si está sentado en reposo o si está haciendo una actividad física caminando en la costanera, subiendo una escalera, ese cable le informa que el paciente necesita mayor velocidad cardíaca, y el dispositivo manda al cable del ventrículo la velocidad que corresponde para que el paciente pueda realizar su actividad física sin cansarse de manera excesiva. Bien. Ese dispositivo lo que hace es suplir el trastorno eléctrico que sufrió el paciente. Bien. Cuando se corta un cable del sistema eléctrico natural de nuestro corazón, no se vuelve a reconstruir, no se soluciona, no hay ninguna medicación, lamentablemente, que pueda solucionar un bloqueo aurículo-ventricular, de tal manera que en esos casos es indispensable colocar el dispositivo y suplirlo mediante los cables. Bien. Por suerte es una técnica sumamente sencilla, Sí. de muy bajo riesgo, realizada en todas las instituciones de tercer nivel, como nuestra institución, y sí requiere del especialista. El cardiólogo clínico no realiza esta práctica, habitualmente es una subespecialidad que nos enseñan, hay una maestría en estimulación cardíaca que nos enseña la técnica adecuada, evitar las complicaciones que puede tener, porque como toda intervención quirúrgica, por más de que es una intervención menor, uno debe tomarla con la seriedad y la conciencia que tiene ingresar al corazón de un paciente, para poder justamente evitar las complicaciones, o de presentarse una complicación, saber cómo manejarla para salir adelante. Por suerte, la mayoría de los casos, estamos hablando mayoría, 98% de los casos, no tienen ningún tipo de complicación. Bien. Y ese 2% son complicaciones, por suerte, totalmente menores.
como un hematoma en la región. En algunos casos sí hemos tenido infecciones a nivel de la herida que se tratan con antibióticos. Como toda intervención quirúrgica, tiene esos mínimos riesgos. Nosotros diariamente ponemos marcapasos. Sí. Hablo de nosotros porque somos un equipo, sí. No trabajamos solos. Comparto la especialidad y el día a día con el doctor Marcelo Ramírez, con el doctor Maximiliano Fleitas, distribuidos en las instituciones donde se realizan. Ahí están presentes dos colegas y amigos con los que trabajamos diariamente. Y en estas otras imágenes, el grupo de trabajo de la residencia en cardiología, que están nuestros dos primeros residentes, Elías Ochoteco y José Abeldaño, que a través de ellos llegamos permanentemente al paciente, tanto de la guardia de emergencia, en la internación, y con todo el equipo que respalda cada una de las intervenciones. Uno sabe que trabajando en equipo tiene muchas más posibilidades de estar con toda la información, discutiendo el caso, aportando desde la experiencia de cada uno, desde los conocimientos. Cada uno de los integrantes de esta foto tiene una especialidad hecha, una trayectoria distinta, y siempre las experiencias que cada uno haya tenido son sumamente enriquecedoras a la hora de tomar una decisión sobre el paciente. No es para nada similar cuando uno recibe un paciente y solo tiene la responsabilidad de tomar una decisión, una conducta, que cuando discute el caso, escucha opiniones de todos, sabiendo de que todos tienen la misma intención, sabiendo que mañana somos nosotros los pacientes y que nos gustaría que cada uno de los profesionales esté sumamente concentrado en el caso, tratando de buscar la mejor opción para cada uno de los pacientes. La verdad que es un placer trabajar en equipo, hoy en día con un grupo muy interesante de colegas cardiólogos. La verdad que armarlo es todo es un desafío. Fueron varios años en realidad. Te voy a contar una infidencia, pero no empieces a hacer cuentas con los dedos. ¿Qué será? Vos hablás muy bien de Elías, ¿no es cierto? Tu primer residente. Elías, José, segundo. Sí. Bueno, Elías nació conmigo. Sí, me lo ha contado Elías, yo lo recibí cuando nació. Así que, bueno, no sé cuántos años tiene ahora, ni me interesa. No. Pero la vuelta de la vida, mirá, me interesa que esté haciendo la especialidad, que no me tenga que poner un marcapaso. Exacto. Pero contentísimo de que esté con ustedes ahí en el instituto, ¿no? Nada, la verdad que para empezar la residencia de cardiología tenemos la suerte de contar con dos excelentes profesionales que uno lo nota no solo en la clase de estímulo que tienen para el crecimiento y cómo adquieren los conocimientos, sino sobre todo algo básico para nuestra profesión es la clase de persona que son. Claro. Cuando uno ve que realmente son buenas personas, que se preocupan en el paciente, que son humanitarios, tienen todas las de ganar para ir adquiriendo con los años los conocimientos necesarios para tener la seguridad de siempre indicar lo mejor para el paciente, que es nuestra última función. Perfecto. Definitivamente. Bien. Gerardo, algunas recomendaciones antes de ir. Seguramente tendremos algunas preguntas que siempre nos envían nuestros televidentes. Antes de ir a las preguntas, porque con eso terminamos habitualmente, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que está, digamos, que tiene una arritmia y que está en tratamiento, ¿no es cierto? Porque supongo que una persona que se consideraba sana y de golpe se encuentra con que tiene una arritmia, a lo mejor es todo un... ¿No es cierto? Totalmente. A ver, por un lado sabemos que hay formas de prevenirla, es tratar de detectarla precozmente. Vos lo comentaste en la consulta precoz, a veces un hallazgo, a veces no, van con un síntoma. Una vez instalada alguna de las arritmias, controles periódicos. Sí, haría dos recomendaciones. La primera, que de acuerdo a cómo hayan interpretado todo lo que estuve escuchando, lo primero que me gustaría es que no se asuste nadie, pero que sí sepa que tal vez los síntomas que deberían llevarlo a una consulta con un cardiólogo inicialmente son básicamente las palpitaciones, cuando uno percibe el latido anormal del corazón, ya sea más rápido, más lento, más fuerte, a eso llamamos palpitaciones. Cuando el paciente se da cuenta que se cansa más de lo habitual, que anteriormente no le pasaba, cuando tiene mareos
o lamentablemente cuando ha tenido ya una pérdida de conciencia. Bien. Todos esos síntomas son para consultar porque serían sospechosos de que pudieran haber sido generados por una arritmia. Por otro lado, en pacientes que ya tienen una arritmia, que sepan sí de que el control con el cardiólogo clínico, el cardiólogo evaluará si corresponde o no derivar a un electrofisiólogo, es la manera más segura de manejar esa arritmia. Todos los cardiólogos saben qué hacer básicamente con el paciente con arritmias, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Bien. Y cuando el cardiólogo clínico considera que es relativamente compleja, de alto riesgo o que requiere una intervención terapéutica invasiva, en esos casos nos deriva, o muchas veces simplemente para pedir la confirmación del especialista para ver si el tratamiento es el adecuado o si hay alguna otra alternativa. Que sepan en general que prácticamente todas las arritmias tienen tratamientos tanto farmacológicos como invasivos mediante marcapasos, con ablaciones. Hoy en día la tecnología ha crecido tanto, se ha desarrollado tanto, que nos estamos adelantando mucho a todas las complicaciones que una arritmia puede dar. Sin ir más lejos, los relojes inteligentes que muchas veces... Los relojes, ¿sirven los smart que van acá en la muñeca? Sirven, sin dudas, pero... Porque todo el mundo está y tal cual. ¿Cuántos pasos voy a hacer? Sí, y cuánto hice, y cuántas calorías quemé. Mira, lo charlamos mucho en el consultorio porque lo importante es saber interpretar lo que el reloj está brindando. Sí. Como todo dispositivo también tiene un margen de error. Sí. Entonces tenemos que ver muy bien el perfil del paciente, a ver a quién sí vale la pena recomendar y a quién tal vez haríamos mal en indicárselo. Porque de acuerdo a la personalidad del paciente puede ser beneficioso y realmente podemos sacarle mucho provecho adelantándonos al diagnóstico, y lamentablemente en algunos casos podemos generar ya una dependencia, Depende de estar estar el paciente constantemente permanentemente asustado o alarmarse por una situación que no corresponde. Exacto. Eso es muy positivo, charlarlo bien en consultorio, y hoy sí disponemos de esa herramienta que tal vez puede ser para prevenir. En el caso de que uno detecte y pueda prevenir, hay muchas herramientas hoy que la gente se pueda quedar tranquila, porque tenemos tanto desde el estilo de vida en prevención hasta incluso terapéuticas invasivas como la ablación o el implante de dispositivos que realmente ayudan y cambian completamente el pronóstico del paciente, incluyendo, Manolo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con un deterioro severo de la función, quienes tienen un bloqueo específico que se llama bloqueo de rama izquierda, que tienen el tratamiento completo y pese a eso no terminan de mejorar. En algunos casos corresponde pensar en un dispositivo que se llama resincronizador cardíaco, que es como un marcapasos especial, un poquito más grande, que lleva 3 cables, buscando que el corazón, cada segmento del corazón vuelva a latir en forma sincrónica para volver a aumentar la fuerza de contracción del corazón y mejorar el flujo de sangre de todo el cuerpo. Esos pacientes realmente los vemos, hemos hecho ya muchos casos y vemos realmente cómo cambian, cómo mejoran, no solo clínicamente con mejor calidad de vida, sino que ya está muy demostrado cómo mejoran no solo calidad, sino la cantidad de vida, mejoran el pronóstico del paciente. Perfecto. En conclusión, que sepan cuáles son los síntomas que los deben llevar a la consulta, que confíen en su cardiólogo, que el cardiólogo clínico va a saber derivar cuando corresponde o muchas veces pidiendo simplemente una segunda consulta, y que sepan que existen hoy muchas herramientas para poder solucionar cada una de las arritmias cardíacas. Bien, perfecto. Bueno, vamos a apelar a la tecnología. Por favor. A ver si tenemos alguna inquietud de nuestros... Bien, bueno, saludos para el doctor de Aristóbulo del Valle, muy clara la explicación, 2 de mayo, nos están viendo de bastantes lugares. Muchas gracias. Habitualmente el programa se ve prácticamente en toda la provincia. Bueno, hay muchos saludos para todo el equipo de cardiología del instituto. Eso es bueno, ¿no? Porque también es antes yo siempre digo que gracias a los avances y al empuje de la gente, de los profesionales, todas estas cosas antes se iban a Buenos Aires, sí. ¿no es cierto? Sí. Hoy se puede resolver
Por suerte se dispone hoy en día de la combinación, la tecnología y el profesional capacitado. Perfecto. Bueno, acá hay una inquietud de Juan de Villa Cabello. Dice, doctor, ¿las arritmias pueden provocar un desmayo? Bien, perfecto. Desmayo. Lo hemos comentado, sí, pero me parece bueno resaltarlo nuevamente. Un desmayo o síncope, que es como lo llamamos técnicamente, es la pérdida súbita de la conciencia y el paciente después de unos segundos recupera plenamente la conciencia sin ningún tipo de complicación, sin secuela, sabiendo dónde está, con quién está. A eso llamamos un desmayo o síncope. Las arritmias definitivamente sí pueden generar un síncope, un desmayo, y debe ser un motivo de consulta. Un paciente que ha tenido un desmayo debe consultar inicialmente a un cardiólogo, ya que el 90% de las causas de desmayos son de origen cardiovascular. Bien. Lo resalto esto ¿por qué? Porque muchas veces el paciente sospecha, piensa que tal vez por haber hecho una pérdida de conciencia y haberse evidenciado una convulsión, piensan que es de origen neurológico. Correcto. Y comienzan a través de un neurólogo, varios estudios, y sabemos hoy que el 90% de las causas es de origen cardiovascular. Por suerte, la mayoría de las causas no son malignas, son de buen pronóstico, en la mayoría de los casos es por hipotensión arterial, bajó la presión súbitamente. Por suerte, las arritmias son la minoría de las causas. Bien. El tema es que ante todo desmayo hay que buscar las arritmias como origen, porque si la arritmia generó ese desmayo es de alto riesgo y hay que estudiarlo adecuadamente al paciente. Perfecto. Bien, seguimos de Itaembé, Natalia de Itaembé. Dice, un compañerito de mi hijo de 11 años empezó a sentirse mal en la escuela, dio aviso a su maestra y a los 5 minutos lamentablemente falleció. ¿Pudo haber sido una arritmia? Yo quedé muy asustada porque no sé qué se puede hacer para prevenir esta situación. Bueno, lamentablemente tengo que decir que sí. Como comentábamos hoy más temprano, las causas de muerte súbita en la infancia, la adolescencia o hasta el adulto joven, las principales causas son un grupo de arritmias que se llaman canalopatías o las cardiopatías de origen genético. En este caso hay altas chances de que sí haya sido una arritmia. La mayoría de los casos puede ser por una, como dije, taquicardia catecolaminérgica, cuando hay mucha liberación de adrenalina, o el síndrome de QT largo. Son dos de las arritmias más frecuentes a esta edad que lamentablemente de manera súbita, con muy pocos síntomas, en cuestión de minutos, pueden generar. En estos casos sí le digo a la mamá que es recomendable el chequeo del pediatra, del cardiólogo, tener un trazado electrocardiográfico, conocer los antecedentes familiares para poder prevenir. Este tipo de situaciones, estas arritmias, pueden prevenirse mediante, muchas veces solo con un trazado electrocardiográfico, que más allá de la triste situación, sí que sería recomendable que el grupo familiar del paciente tenga una consulta para poder prevenir otras situaciones. Perfecto. Bien. Doctor, soy Miguel de Garupá. ¿Cómo me doy cuenta si tengo una arritmia cardíaca? Bien, lo que decíamos recién. Principalmente por los síntomas más frecuentes que dan las arritmias, que son las palpitaciones. Es decir, sentir los latidos. Naturalmente, cuando uno está hablando, haciendo una actividad, estamos concentrados en otra situación y no percibimos el latido normal de nuestro corazón. Si yo estoy haciendo una actividad, estoy hablando y de golpe el corazón corta mi concentración y yo empiezo a percibir que está o más rápido o más fuerte, a eso llamamos palpitaciones. Y las palpitaciones pueden ser un síntoma compatible con arritmias. Otros pueden ser la falta de aire, el cansancio, la debilidad generalizada, la somnolencia o, lamentablemente, cuando tenemos un desmayo, como decíamos. Por otro lado, aunque él pregunte si puede darse cuenta por los síntomas, esos son los síntomas, pero también está bueno volver a resaltar que hay muchas arritmias que pueden ser asintomáticas, no percibirse en absoluto y son detectadas en un chequeo, en un control con el cardiólogo, con un médico clínico donde se realiza un trazado electrocardiográfico
O muchas veces pasa, Manolo, con preguntas específicas que hace el médico al paciente, Sí. que el paciente no lo asume como patológico, como anormal, y con el diálogo con el profesional le va preguntando qué tipo de actividades hace, y resulta que el paciente empieza a contar que hace un mes que no hace nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, me di cuenta que tal vez estoy más cómodo sentado, que no me agito. Sí. Entonces empieza a tomar conciencia mediante ese diálogo con el médico de que realmente hay síntomas que lo están inhabilitando en una vida diaria habitual como venía teniendo. Entonces, más allá de los síntomas que lo pueden llevar a la consulta, hay muchas arritmias asintomáticas que mediante métodos complementarios como el electrocardiograma, el Holter o simplemente el interrogatorio con el médico de cabecera puede llegar a ser detectada. Perfecto. Doctor, mi papá fue operado del corazón hace 5 años. Le hicieron 3 bypass y ahora le dijeron que tiene una arritmia muy grave y que hay que ponerle un aparato que se llama marcapasos. Otra cirugía. ¿Es riesgosa esa cirugía? O sea, ponerle el marcapasos. Soy Fernanda de Villa Sarita. Bueno, lo hablaste. Bien, sí, lo hablé, pero por la descripción del cuadro clínico que cuenta, un paciente que ya fue operado, que tiene 3 bypass, y si le explicaron que la arritmia que tiene es grave, estamos hablando probablemente no de un marcapasos, sino de un cardiodesfibrilador. Cardiodesfibrilador es un dispositivo muy similar al marcapasos, como mostrábamos en las imágenes, un poquito más grande porque tiene baterías más importantes, pero que tiene la función principalmente de detectar si aparece alguna arritmia muy grave que pueda generar muerte súbita. Bien. Ese dispositivo está todo el tiempo alerta a cada uno de los latidos cardíacos. Si en alguno de esos latidos se desorganiza la actividad eléctrica y el corazón se detiene, deja de latir, el dispositivo inmediatamente genera una descarga eléctrica, un choque eléctrico sobre el músculo cardíaco para que se reorganice su actividad eléctrica y vuelva a latir. Sería un desfibrilador interno. Exacto, es un desfibrilador implantado. Exactamente. Lo que vemos habitualmente son en las series, en la películas que vienen los con las choques paneles. eléctricos. Exactamente. Esto es un dispositivo que está adentro del corazón y se dispara solo. Se dispara en forma automática cuando el paciente tiene una arritmia muy grave. Y realmente es la manera más eficaz de evitar una muerte súbita en pacientes tan graves como el que describía el caso clínico, ¿no? Perfecto. Bien, doctor, tengo una arritmia y me indicaron un medicamento, un anticoagulante. Quiero saber, doctor, si todos los pacientes con arritmia tienen que tomar esa medicación y qué cuidados debo tener. Ramón de Villa Lanús. No. Por suerte, no todas las arritmias requieren de un anticoagulante. Un anticoagulante es un medicamento que va a licuar bastante más la sangre, la va a dejar mucho más líquida, va a evitar que los factores de la coagulación generen trombos adentro del corazón, generen coágulos. Sí. La mayoría de los casos son la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que habíamos hablado, y el aleteo auricular son las 2 arritmias que más habitualmente requieren del anticoagulante. ¿Por qué? Porque quintuplican el riesgo de generar estos coágulos. Los pacientes que toman anticoagulantes, lo charlamos mucho en consultorio, siempre les explicamos que van a tener una serie de precauciones para evitar las complicaciones que tiene un anticoagulante, que son lógicamente las hemorragias. Si yo licúo mucho más la sangre, tengo que estar alerta de no tener ningún tipo de sangrado. Hay que encontrar el equilibrio justo. Sí, aunque ahora, mira, lo nombraste y está muy bueno. El anticoagulante que usábamos hace muchos años era el acenocumarol o la warfarina. Con ese anticoagulante tendríamos que controlar permanentemente el estado de coagulación del paciente. Hoy, por suerte, ya hay anticoagulantes directos que no requieren ese control permanente, ya que están muy estables, tienen muy buena efectividad, son muy seguros, de tal manera que no requiere encontrar ese rango de anticoagulación, ya lo tenemos probado. Sí le alertamos mucho al paciente sobre, por ejemplo, en gente joven les explicamos que no se pueden practicar deportes de contacto, como el boxeo, el taekwondo, karate, donde uno sabe que puede golpearse mucho al paciente, que cada vez que van al baño, tanto para orinar como para ir de cuerpo, sí o sí controlen antes de tirar la cadena en el inodoro. Nunca debe haber ningún resto de sangre, nada que nos haga sospechar
sangrados de la vía urinaria o sangrado del tubo digestivo, o si el paciente está con tos, catarro y expectora, puede escupir, puede evaluar la mucosidad, que tampoco haya sangrados, de tal manera que ante la mínima manifestación de hemorragia, inmediatamente avisa a su médico y determinan el riesgo de continuar o de interrumpir la terapia anticoagulante. Lo mismo si hacen algún tipo de maniobras técnicas con cuchillos, con algo que pueda cortar o lesionar la piel, tienen que ser sumamente cuidadosos para evitar una hemorragia. También en grupo de pacientes que se dedican, por ejemplo, al transporte, que tienen el riesgo de chocar, de tener un accidente, tenemos muchas recomendaciones para hacerles, para evitar justamente no el choque, sino saber que tiene que estar absolutamente pleno, sentirse muy bien, muy seguro, que ante la mínima situación de sentirse mareado, debilitado, no corra en absoluto el riesgo de conducir un vehículo, ni propio y con menos razón si es un transporte público y lleva a más personas, ¿no? Perfecto. Bueno, una más y nos vamos. Por favor. María de Itambemini dice: doctor, me descubrieron una arritmia en un control y me dijeron que puede tener cura para siempre. Yo, sin embargo, no estoy tan tranquila. ¿Es verdad que la arritmia se puede curar y cómo sería? Sí, totalmente. Lo que decíamos hoy más temprano también. Seguramente si le dijeron eso en consultorio, es muy probable que se trate de estas arritmias que tienen un mecanismo de reentrada, es decir, un circuito específico en el corazón y que a través de un estudio electrofisiológico con catéteres adentro del corazón, mediante una ablación significa, porque me ha pasado en consultorio, uno escucha ablación de órganos e interpreta retirar órganos. En este caso, ablacionar significa retirar o quitar la arritmia del paciente. Básicamente es a través de un catéter encontrar el circuito en el corazón y apoyarnos sobre esa región para hacer un puntito de una energía que se llama radiofrecuencia que quema esa parte del tejido y al lesionarla, al quemarla, directamente cura en forma definitiva porque corta el circuito a través del cual se reproducía la arritmia. Es cierto, hay arritmias que se curan en forma definitiva, son las taquicardias por reentrada o en algunos casos algunas arritmias automáticas de algunos focos específicos que uno con técnicas de imágenes vamos detectando la localización y uno puede quemar en forma muy puntual dentro del corazón y solucionar definitivamente sin necesidad de que el paciente siga tomando medicación el resto de su vida y nunca más volver a tenerla. Perfecto. Así que sí se pueden curar algunas arritmias. Bueno, te cuento que hay mucha gente preguntando dónde te puedo ubicar. ¿Dónde te puedo ubicar? Sé que estás hasta acá. No, sí. Pero igualmente, como son un equipo, ¿no es cierto? Somos un equipo, somos muchas personas. Estamos trabajando en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que está por la calle Santiago del Estero, 2369. También nos van a encontrar en el Sanatorio Buenos Aires, nos van a encontrar en el Sanatorio Nosiglia, tanto el doctor Ramírez, el doctor Fleitas o yo, los tres especialistas de este grupo. Vamos a estar trabajando en cualquiera de estos sanatorios, por supuesto. Hablamos del Instituto de Cardiología, hablamos del Sanatorio Boratti. Los pacientes que lamentablemente ya estuvieron internados, emergencias o que ya nos conocen, saben cómo ubicarnos y si no, en 3, 4 grupos de sanatorios estamos permanentemente a disposición. Bien. Y una última, pero esto ya es algo personal. Sí, señor. Va con lo emocional. Una persona que tiene una arritmia ante un evento emocional, pregunto por algo que después te voy a explicar, ¿puede reagudizar su problema? ¿Puede...? Sí. Te estoy hablando ¿por qué? Porque el domingo no sé qué nos toca, si nos toca si nos toca Uruguay o si nos toca Colombia. Totalmente. Los dos son bravos y el domingo, bueno, alguna arritmia va a saltar seguramente. Lamentablemente sí. Todas estas situaciones emocionales extremas, digamos, ya sean positivas o negativas, en cualquiera de las dos, generan una liberación de hormonas, específicamente de adrenalina, más de la habitual, más de la que realmente necesitamos. Y la adrenalina es una hormona arritmogénica, es decir, que genera arritmias. Ya sea los pacientes que ya tienen diagnosticadas arritmias las pueden desencadenar, potenciar, como pacientes que no las tenían previamente y las pueden facilitar. Sin embargo, te diría que es más frecuente que estas situaciones
y la adrenalina misma genere infartos agudos de miocardio. ¿Por qué? Porque la adrenalina genera vasoconstricción, cierra las arterias de nuestro corazón y eso tapa, genera ausencia de flujo sanguíneo en determinadas partes del corazón, y el infarto en sí, que es una complicación muy importante cardíaca, muchas veces es el principal responsable de las arritmias. Así que a manejar toda esta situación de la manera más tranquila posible, emocionarnos positivo, saber que hay siempre... Hay equipo. Exacto, que hay equipo tanto para la selección como equipo para poder ayudar. Exacto, están los dos equipos, está uno que va a actuar y otro que va a estar alerta. Tal cual. Bien, bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Al contrario, un placer, Manolo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos contado hoy con la presencia del doctor Gerardo Moreno, realmente una charla muy ilustrativa. Yo siempre digo, es una conversación entre dos colegas, entre dos amigos, para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Espero que les haya sido de utilidad. No se preocupen, quédense tranquilos, hay equipo, como dijo el doctor, sabemos en qué caso hay que consultar al cardiólogo, en qué caso a su médico clínico, de ahí pasará al cardiólogo, del cardiólogo al electrofisiólogo, y así se irá cerrando ese circuito que, como siempre decimos, es para bienestar de todas nuestras personas, ¿no? Yo quiero agradecerle infinitamente al doctor porque trabaja todo el día entre su consultorio, la residencia, la universidad. Bueno, le robó un poquito de tiempo y encima se perdió el partido esta noche. Pero bueno, es un poco lo que tratamos de hacer, como siempre digo, por el bienestar de nuestros niños, de nuestros adolescentes, adultos mayores, darle estos pequeños consejos y recomendaciones y trayendo siempre a la mejor gente que podemos a que les cuente su experiencia, que le cuente todo lo que por qué se han capacitado y por qué están en el lugar que hoy ocupan en nuestra sociedad. Así que bueno, simplemente agradecerle, Dios mediante nos veremos la semana que viene ya en nuestro horario día y horario habitual, que son los martes a las 21:15, y recuerden que este programa lo pueden volver a ver, se va a repetir el sábado a las 13 horas como siempre digo, por Canal 2, por el canal de todos. Así que agradecerle a ustedes su presencia, como siempre. Espero que les haya sido de utilidad. Y Gerardo, muchísimas gracias. Un placer. Muy amable. Gracias a vos, Manolo. Gracias a vos. Hasta la semana que viene.